les saluda Akis Fonseca y hoy en el programa Tu Salud tenemos un tema sumamente importante, los niños neurodivergentes, y nos encontramos con la psicóloga Sandra Calle. Bienvenida. Gracias, Akis, por invitarme a tu programa. Y yo encantada pues de tocar ese tema que está muy de moda por estos días, que se celebra el mes de la concientización del autismo, el mes de abril. Vamos a entrar en este tema porque es un tema la cual las personas desconocen mucho, y más los padres. Es un tema la cual como madre puedo decir que hay muy poca empatía y hay poco conocimiento sobre esto. Háblenos un poco, ¿qué es un cerebro neurodivergente? Bueno, en realidad el término neurodivergencia o neurodiversidad es un término no médico, es un término popular que se refiere básicamente a las diferencias funcionales del cerebro. Es una forma de sostener que todos pensamos de maneras diferentes, percibimos las realidades de maneras diferentes y de igual manera pues afrontamos también los retos de una forma distinta. Nos enfrentamos al mundo de una manera diferente. Actualmente he visto que hay muchos niños, antes se desconocía sobre esto y se hablaba muy poco de este tema. Ahora se toca más el tema, se profundiza más, pero al mismo tiempo considero que hay mucho desconocimiento. ¿Cómo un padre puede darse cuenta que tiene un niño neurodivergente? ¿O qué señales puede ver cuando tiene un niño que va en crecimiento? ¿Cómo el padre puede darse cuenta, o el educador? Porque en muchas ocasiones ocurre que los padres quizás desconocen de esto, no se dan cuenta, pero los educadores, que son los que prácticamente están más tiempo en el aula con ellos, sí podrían verlo. Ok, bueno, yo creo que esto es un tema para abordar de una manera muy práctica, para poder que las personas entiendan con términos menos técnicos, pero con mayor ejemplificación, ¿no? Este término de la neurodivergencia fue acuñado en los años 90 por una socióloga que se llamaba Judy Singer. Ella era autista, ¿no? Ella sostenía que no debe tratarse como un trastorno, ¿no? Sino como diferencias funcionales en el cerebro. Entonces, partiendo de que son diferencias, podemos entender que no todos, no solamente a los que encasillamos como neurodivergentes, que son las personas que tienen dislexia, dispraxia, discalculia, TDA y autismo. Estos son los grupos, las personas que se encasillan en este nombre. Sin embargo, todos somos neurodivergentes, porque no hay una sola persona que piense igual que otra. Todos afrontamos la vida de diferente forma, todos tenemos un pensamiento diferente y vemos la realidad con diferentes cristales. Entonces, partiendo de ese punto, empezamos con el tema de la empatía. Por ejemplo, en los colegios hablamos de inclusión porque tenemos niños neurodivergentes, pero también el niño neurotípico, que es el niño entre comillas normal, necesita ser incluido, porque probablemente esté viviendo una situación en casa difícil, no esté tomando el regaño, por decirlo así, de alguna forma de la maestra de una forma correcta, y hay que direccionarlo, ¿no? También tiene que saber por qué, por ejemplo, en un momento está comiendo y viene alguien gritando y le quita la comida, que es un tema con los autistas, que les gusta mucho comer y extraen alimentos de los compañeros de las loncheras. Entonces, el tema inclusión es tanto de parte del neurotípico como el niño neurodiverso. Entonces, los papás tienen que tener conciencia, no solamente los que tienen niños neurodivergentes, sino los que tienen niños neurotípicos, que es necesario que convivan entre sí. Hay gente que dice, no, en este colegio hay mucha inclusión, y sacan corriendo al niño como quien dice, no, mi hijo se va a poner anormal, o mi hijo va a dejar de funcionar. No, claro. Todo lo contrario, va a aprender a vivir con personas que piensan diferente, y de esa forma pues van a tener mejores relaciones interpersonales. ¿Cómo puedo yo saber si mi hijo tiene una diferencia frente a la regla general? Desde que el niño tiene aproximadamente 1 o 2 años, hay hitos del desarrollo que se van dando. Vemos, por ejemplo, deficiencia, o vemos se demoran para la adquisición del lenguaje. Esa puede ser una de ellas. Otra puede ser mucha hiperactividad.
mucha frustración, se frustran con frecuencia. También pueden ser niños que no son socialmente activos. Normalmente a los niños les gusta jugar entre ellos, estar con amiguitos y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero cuando vemos niños que quieren estar solos, no siempre es neurodivergencia, puede ser que el niño sea tímido y le gusta estar solo, pero también puede ser un indicativo, o sea, son banderitas rojas que llamamos nosotros y que podemos ir descartando a medida que ellos van creciendo. También hay que ver el ambiente donde el niño está, porque hay mamás que llegan a consulta y dicen, bueno, mira, dicen, mi hijo no habla. ¿Cuánto tiene el niño? Tiene 3 años. Sí, muy solo, no juega con niños, es muy tímido. Ok, perfecto. ¿Con quién vive el niño? Vive con la empleada, que no le hablan todo el día, nadie no escucha. El niño aprende por imitación. Si no escuchan todo el día a alguien hablar, pues obviamente se va a demorar para la adquisición del lenguaje y no representa que tenga un trastorno, que tenga una dificultad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto para no encasillar a los niños. Todos los niños que son chispas, a los niños les gusta jugar, montarse en las mesas. A veces los mandan con la etiqueta hiperactivo. Entonces, desde los 2 añitos podemos ir mirando, y las mamás tenemos también ese sexto sentido que nos dice algo como que no anda bien con mi hijo, y pues es bueno que desde pequeños empiezan a llevarlos a profesionales de la salud, a su pediatra, y ya les irá indicando si ve en realidad estos signos o síntomas, y pues lo va a remitir a donde un profesional de la salud para que lo evalúe y tenga ese seguimiento. Se da muy seguido, y he escuchado por parte de muchos padres, que este tema, cuando son niños así, los maestros escuchan mucho, y no solamente los maestros, no me refiero solamente a los educadores, me refiero también en su entorno. Ocurre de que dicen, no es un niño normal, no tiene conductas normal, es un niño complicado, es un niño problema, lo cual muchas veces marcan con estas palabras a los niños y crean que ellos se aparten y que los demás lo aíslen, creando en sí es que los niños se vuelvan más tímidos o sus sentimientos no sepan cómo expresarlos. ¿Qué usted me puede decir referente a esto? Porque es algo que se da seguido, es algo que está ocurriendo actualmente, y es algo que en las escuelas se habla de inclusión, pero en realidad no hay una verdadera inclusión. Así es, Akis. Qué bueno que tocaste ese tema, porque se necesita docencia para quienes trabajen con este tipo de niños. Primero docencia, segundo vocación, tercero empatía y la disposición. Pero también tenemos que tener en cuenta que muchos colegios tienen demasiados niños dentro de un grupo. Entonces, ¿cómo pedirle a una maestra que trabaje con 40 niños, de los cuales tiene 4, 3, 5 neurodivergentes, los cuales requieren de adecuaciones curriculares? Ese término se utiliza mucho, el término normal, pero en realidad no está bien utilizado, porque no es una... te voy a poner un ejemplo, como decía al inicio, que es más fácil de comprender. Un autista nivel 2 que tenga una situación sensorial, o sea, ellos están escuchando el ruido 30 veces más de lo que tú y yo lo estamos escuchando. Entonces está en clase, ellos sienten esa gritería, obviamente que se van a alterar. ¿Cómo le puedes decir a un niño, cállate, cálmate, si está sintiendo? No sé si los has visto que se tapan los oídos. Bueno, entonces el maestro tiene que ser empático y ver qué situación le causa molestia al niño. Cuando ya están un poco más grandes es más fácil, pero cuando están pequeños es un poco más complicado, porque la observación aquí se lleva el 100% de la técnica. Hay que estar pendiente de qué es lo que a este niño le incomoda. Entonces, si uno ve que el niño se tapa los oídos, hay formas de adecuarlos. Se les pone unos auriculares y ellos pueden funcionar igual que los demás porque están en la misma situación. No es lo mismo que vayas a una entrevista con tu zapato cómodo y que camines bien, a que vayas con un zapato que te está apretando, te está enterrando la uña, está sangrando, y cuando vas por el camino alguien te dice, párate derecha, camina derecho, no caminas normal. O sea, no es cómo caminas ni lo que quieres hacer, sino la condición que tienes en ese instante, que necesita ser adecuada. Hay que ponerte unos zapatos cómodos. Asimismo con los niños, los autistas, por ejemplo, que tienen temas vestibulares, siempre el tema de las adecuaciones es muy importante. Si tú como autista adulto vas a una entrevista, por ejemplo, una entrevista de trabajo, y tu tema es social, tu tema es de comunicación,
porque hay autistas que son no verbales, otros trabajan poco ese tema, pero si voy a una entrevista de estas y no paso la entrevista, pero tengo mucha habilidad y la persona que te entrevista tiene esa empatía de ver que puedes hacerle otra prueba, una prueba de habilidades, probablemente pases porque ya se te adecuó la entrevista a tus necesidades. Y estas personas, quiero que sepas que tienen fortalezas individuales. Eso es lo que las personas deben saber, que todas estas personas neurodivergentes tienen obstáculos, por decirlo de alguna forma, en la manera que aprenden. Y digo obstáculos porque hay una forma estándar, por decirlo de alguna manera, pero hay una forma también de adecuar para que ese niño o esa niña puedan entonces desarrollarse de una forma más correcta, por decirlo de alguna forma. La mayoría de estos niños, lo que he podido aprender, son muy inteligentes, son niños muy inteligentes. Muchas veces les cuesta el tema de socializar, de integrarse con otros niños, de poder convivir con otros niños, pero siento yo que si buscamos las maneras o comenzamos a investigar o aprender o lo llevamos donde personas idóneas, creo que todo esto se puede mejorar y el niño puede buscar una mejor integración, no solamente en su vida normal, regular, que sí puede ser su entorno, y también podría ser en su área escolar, porque en estas situaciones, cuando se apartan, se aleja, creo que es más difícil para que el niño pueda desarrollarse o pueda, en realidad, como uno dice, fluir y poder experimentar y buscar las maneras. Claro, lo que pasa es que si tú tienes una condición, vamos a suponer, si tienes un niño con TDA, por ejemplo, ya de por sí es una condición, de por sí hay un obstáculo para aprender que puede superarse si tengo las adecuaciones y el apoyo correcto. Pero ¿qué pasa? Muchas veces a esa situación le puede sumar trastornos mentales y emocionales a causa del ambiente, como ansiedad, depresión. Hay niños con baja estima, hay niños que no quieren ni siquiera llegar a la escuela porque se encasillan. Entonces, si no, volvemos al inicio, si no hay esa empatía, si no hay esa forma de que el niño sea integrado de la forma correcta, si los niños no saben qué es la condición específica del niño, si no saben cómo pueden ayudarlo y no se les enseña, difícilmente esto pueda darse. Y creo que aquí en Panamá, lamentablemente, no tenemos todavía esa visión como tal, ¿no? De integrarlos a todos y de que ellos puedan convivir y aceptar las diferencias en su totalidad. Y también estos niños puedan pues vivir en un ambiente sano, óptimo, y que puedan tener pues competencias. Pero si tenemos niños ansiosos, depresivos, se nos va a aumentar, incluso vamos a tener problemas de comportamiento, trastornos conductuales, el niño va a entrar en rebeldía. Entonces necesitamos espacios agradables para estos niños, verificar exactamente cuál es la necesidad específica, porque no todos los que tienen, por ejemplo, autismo tienen los mismos síntomas. Son diferentes, cada uno posee características especiales, formas diferentes de ver la vida, de aceptar las diferencias, de cómo se acepta él mismo, y esto es importante pues observarlo. Pero ya te digo, en salones de 45 no vamos a echarle toda el agua sucia, como decimos, a los maestros, sino que entender también que es un punto importante. O sea, tantos niños dentro de un salón con niños neurodiversos no da ese tiempo para ese detalle, para esa observación. Hay algo que he visto muchas veces en los niños, que muchos de estos niños son niños totalmente inteligentes, son capaces, son niños que quizás donde uno ve que hay un obstáculo, como usted me dice, ellos lo vuelven algo que sí, le cuesta, pero a la final sacan lo mejor de sí. Por ejemplo, he notado mucho que el aprendizaje, cuando tú pones a un niño así a estudiar versus con otro niño que no tiene ningún tipo de condición, la forma de cómo explica lo que nosotros vemos normal es diferente, pero su fluidez es mucho más amplia, es más corta quizás, pero mucho más expresiva y más técnica. La verdad, ¿cómo un papá puede darse cuenta que esto está ocurriendo y que se puede buscar la manera de sacar lo mejor en este sentido? No, bueno, mira, definitivamente que cuando se hace un test de inteligencia a estos niños,
por lo general salen entre la media y más. O sea, salen con un índice alto. Por ejemplo, los autistas tienen una habilidad única visual. Ellos son muy sistémicos, todo lo que son sistemas, en todo lo que requiere concentración, memoria, en todo lo que requiere, por ejemplo, atención al detalle. Son muy buenos. Por eso te decía al inicio, si las empresas tuvieran un 30% de estas personas serían mucho más productivas, pero para ello requerimos que todos nos involucremos y que todos nos incluyamos. Entonces, también te decía al inicio también que los niños con TDAH son niños que tienen una capacidad lógica. O sea, ellos, el sentido común, que decían las abuelas que es el menos común de todos los sentidos y es real. Son niños que, por ejemplo, les pones a estudiar algo y si les interesa, ellos no se lo aprenden de memoria. Ellos entienden el sentido de lo que están leyendo y te cuentan la historia. Y de paso, si le das el chance, se inventan una similar. O sea, son muy inteligentes. De verdad que... como te decía al inicio, tienen habilidades muy especiales. Ellos pueden darnos un punto de vista totalmente diferente al común de las personas. Así que imagínate cuán importante sería que en los grupos de trabajo tuviéramos personas neurodivergentes en cada grupo, porque ver la vida de diferentes puntos, ver los productos desde diferentes puntos es lo que se necesita, ¿no? A mí me ocurrió algo que quiero comentarles, muy gracioso. En una ocasión mi niño hizo un dibujo. El dibujo que mi hijo realizó, cuando él me lo llevó, me dice: mamita, mira mi dibujo. Yo le digo: ay, qué bonito, es una mesa. Me dice: no, esto es un dinosaurio con unos árboles. Yo viraba la página y yo decía: ok, es un dinosaurio con unos árboles. La maestra que él tenía en ese momento, ella lo calificó excelente. Y lo que me explicaba después decía: usted lo ve de una manera, él lo ve de otra. Otra perspectiva. Ninguno somos iguales, no pensamos iguales, es su creatividad. Yo le dije: hagan un dibujo acorde a su creatividad. Y he visto que muchos de estos niños fluyen cuando uno les da esa confianza, cuando uno les da ese espacio, cuando uno sabe posicionarlos. Y algo que siempre mi mamá dice, que con el amor todo se puede. Mi mamá es educadora y mi mamá dice: con el amor todo se puede. Cuando uno tiene amor, uno tiene paciencia, uno tiene vocación, uno con los niños todo lo puede. Y de verdad que me gustaría usted, como especialista, nos pudiera dar esos tips a muchas madres, a muchos educadores y al panameño común, que en ocasiones estamos en lugares y vemos niños así y decimos: oye, pero ese niño se porta mal, oye, pero ese niño es hiperactivo. Porque hay un tema de que hay muchos niños que tienen TDA sin hiperactividad, hay otros que lo tienen TDA con TDAH con hiperactividad, que ya es diferente y no son las mismas conductas y tampoco viene siendo el mismo diagnóstico. ¿Qué me puede decir usted referente a esto? Bueno, dijiste algo muy importante, que es educar desde el amor. Sumamente importante, porque el amor lo cura todo. El amor es el antídoto a toda situación. Y me recordaste en nuestra escuela, en The City School, tenemos varios niños con autismo, pero en nuestros inicios teníamos un niño maternal. Y él estaba todo el tiempo ansioso en la clase, se molestaba con frecuencia. Nosotros le poníamos la mesa a los otros niños, a él lo poníamos para que estuviera cómodo aparte, con un trabajo más fácil, y él se molestaba y lo tiraba al piso. Nosotros entrábamos y nos sentábamos a verlo y pensábamos: ¿qué le pasa a este niño? ¿Qué es lo que tiene? O sea, con amor, y observar a ver cuáles eran esas situaciones que de pronto le estaban causando molestia, tal vez algún ruido, algo en la pared que vio y le molestó. Pero poco a poco nos dimos cuenta que lo que él quería era ser igual que los otros niños. Él no quería un trabajo diferente, él quería ser tratado igual, quería el mismo trabajo. Y desde ese momento, pues este niño se integró totalmente y cambió también su forma de ser. Y nos pasa a nosotros. Imagínense llegar a un sitio de trabajo donde todo el mundo nos mira como bicho raro. Nos sentimos incómodos y no vamos a dar nuestro mayor potencial ni nuestra mejor versión. Entonces es importante el tema de la educación desde el amor. Te cuento, yo soy psicóloga cristiana y mi fundamento no es filosófico, mi fundamento es espiritual, por decirlo de alguna manera. A Dios se le adora desde muchos ángulos, así que no hay como una
como un lineamiento como tal, pero es importante que sepamos que hay instrucciones claras y precisas para guiar a estos niños. A veces dicen, no hay un librito bajo el brazo para criar a un niño. Sí lo hay, pero no lo conocemos porque lo etiquetamos también. Y en la Biblia es importante también, a partir del amor que es bíblico, poder conocer a estos niños. ¿Qué tips les puedo dar yo a las mamás? Yo diría, primero, que ellas son las primeras educadoras de sus hijos. Y verlo de una forma muy práctica. A ver, ¿cómo yo puedo ayudar a mi niño? Si mi niño está en un salón de 40 personas, muy probablemente la maestra no va a poder observarlo. Entonces yo lo voy a poner a trabajar y voy a observar cómo es el comportamiento del niño, de repente qué es lo que le molesta, qué es lo que le incomoda, cómo yo puedo adecuarlo y darle esa información al docente, porque de repente el docente no tiene ese tiempo para hacerlo. Sí. Decirle, mire, el niño, si tú me llegas con un niño que tiene una dificultad visual, yo no puedo saberlo, pero si yo llego y tu madre, la maestra le dice a la mamá que tiene una dificultad visual, bueno, puedo ponerlo en la silla de adelante. Entonces, observen a sus niños. Miren qué les está causando molestia. Si son niños, por ejemplo, autistas, qué es lo que les dificulta. Hay niños que se quitan la ropa porque tienen un tema sensorial. Otros niños no les gusta el contacto, que te abracen. Entonces, si llega al salón y todo el mundo llega, corre a abrazarlo, él se va a alterar y va a tener un mal día. Entonces, es dar esos tips al maestro, a la maestra, no esperar que todo lo haga la escuela, sino yo observo a mi niño y desde el amor aprendo sus diferencias, aprendo cómo ayudarlo, y entonces comparto con la maestra y con las personas que lo rodean qué podemos hacer para que el niño mejore. Ponlo en la silla adelante, al niño no le gusta que lo abracen, tiene un tema auditivo. Si hay mucho ruido, es preferible que dentro de la jornada estudiantil, una media hora, lo saques para que el niño tome aire, se relaje y va a entrar mucho mejor. Pero si no tenemos esa observación como tal, pues es un poquito más complicado, porque ya no estamos hablando de un niño, sino de un grupo grande, y los niños se comportan también diferente, valga la redundancia, en diferentes contextos. Claro. Se portan de una forma en casa cuando están solos, porque no hay mucho ruido, no hay niños, es un ambiente conocido. A estos niños se les dificulta mucho el cambio de rutina. Cuando se les cambia, por ejemplo, el salón de clases, se le cambia la maestra, se le cambia el lugar donde están sentados, ellos se incomodan, o sea, no les gusta. Entonces, todo este tipo de cosas hay que observarlas, hay que compartirlas. Y otro consejo también, atiendan a sus niños desde temprano, porque esto hay gente que me ha dicho, no, pero si ya tiene esa condición, ¿ya qué se puede hacer? No, se puede hacer mucho, porque estos niños, si le prestamos atención, si les damos las herramientas correctas, ellos tienen mucha, pero mucha capacidad y la inteligencia suficiente para ser totalmente funcionales. Pero si no prestamos esas herramientas, van a ser niños frustrados, con ansiedad, con depresión, y vamos a tener un problema mayor. Entonces, atiendan a sus niños desde temprano, busquen apoyo, y que esta red de apoyo tenga como un círculo de comunicación entre el terapeuta, el maestro y el padre de familia, para que todos podamos manejar el mismo idioma y apliquemos pues las mismas técnicas con el niño para que podamos ver avances. ¿Cree usted que falta más educación, más conocimiento actualmente sobre este tema? Total. ¿Cómo podría aportar cada persona en la sociedad para hacer un cambio, pero un cambio que se vea, un cambio que podamos transmitirlo, como usted dice, a los niños, que podamos ver que en realidad estamos tratando de hacer la diferencia y que pueda cambiar este tema en los niños, por ejemplo, de la ansiedad, del estrés, que muchas veces piensan que ellos no tienen estrés, que no pasan por una situación de ansiedad, la cual sí en estos niños es muy frecuente, es muy común, y sobre todo el tema sensorial, que también les afecta mucho. Muchas ocasiones considero que por el desconocimiento de muchos educadores cometemos errores y fallamos referente a esto. ¿Cómo podríamos nosotros mismos aportar a hacer este cambio? Esto es un tema bien profundo. Hablamos de docencia, hablamos de educación, y bueno, ahora tenemos el señor Google, que todo lo sabe, ¿no? A través de Google averigua todo lo que quiere averiguar, pero hay un elemento muy clave y bien importante aquí, sí, es el tema de la
concientización. O sea, yo me hago consciente de qué está pasando. Esta educación, esta docencia es para los adultos responsables y para las personas que estamos involucradas en esto, y que de verdad tenemos ese anhelo de que podamos avanzar en este sentido, ¿no? Voy al mismo punto del amor. Mira, cuando nosotros entendemos qué es el amor, ¿sí? Porque todos pensamos que el amor es dar y recibir. Si no me das, yo no te amo. Si no hay amor, no hay nada. Si no hay amor por las diferencias, si no hay amor por todas las personas por igual, estamos en un problema. Y esto no se da solamente a nivel de TDAH, de autismo, sino a nivel general. O sea, todos necesitamos ser incluidos, ser aceptados. Si tenemos temas de rechazo, pues obviamente vamos a entrar en una disyuntiva como tal. El amor es sufrido, benigno, no busca lo suyo, nunca deja de ser, siempre está pendiente de la otra persona, ¿sí? Para educar sobre la neurodivergencia hay que educar primero sobre prestar atención al que está al lado tuyo, a sus necesidades, cómo puedo ayudarte para que funcione mejor, cómo te puedes sentir de una manera más cómoda para que puedas realizar tus labores. Educar desde el amor es aprender que necesitamos un componente esencial, que es la comprensión, y bajar un poquito la velocidad. Creo que estamos viviendo un mundo tan acelerado aquí que se nos complica un poco parar, estar en el aquí y en el ahora, y es importante hacer esa pausa. Lo que estoy haciendo en este momento. Entonces las mamás con sus hijos estamos comiendo, démosle el tiempo de que coman, de que ingieran bien los alimentos, de que mastiquen, pero estamos, corre, abre la boca, muévete. O sea, eso hace parte de la docencia, porque hay situaciones que son neurológicas y que vienen por genética, pero también hay otras que vienen por epigenética, o sea, por el tema ambiental, por la forma. Hay TDAH que no tiene nada que ver con un tema neurológico, sino que tiene que ver con un tema de dificultades en el hogar. El niño está totalmente distraído, no puede concentrarse. ¿Por qué? Porque todo el tiempo escucha peleas en casa, la mamá está acelerada, nunca la ve, todos los papás están fuera trabajando porque estamos en un mundo acelerado. Cuando llegan a casa, yo digo que tenemos como la batería al 100% cuando salimos, ¿no? Y cuando llegamos está como en el 4% y ya estamos, que ya no damos más y hay que llegar a atender las situaciones en el hogar. Entonces es como, primero, educar emocionalmente, la inteligencia emocional a los padres, para que puedan de esta misma forma también darles ese espacio a los niños, tratarlos de una forma adecuada desde el amor, como lo decíamos, y de esa forma entonces podemos observar qué diferencias. A veces pasa que tenemos el niño en la casa, y no hablemos ni siquiera de neurodivergencia. Hay niños que hacen sus travesuras y uno, ay, que su niño tal, nunca yo lo hubiera pensado. Y lo tengo al lado, todos los días, 24 horas. Pero ¿qué sucede? Que no tengo ese espacio, no me tomo ese tiempo para hablar con mi hijo, para observarlo, para entender lo que le está pasando y ver cómo puedo ayudarlo. Entonces es como un llamado también a que pongamos mucha atención en la inteligencia emocional, que prestemos atención a cada uno de nosotros de manera individual, detenernos un poco. La vida es corta, hay que pensar detalle a detalle. Cuando pasamos por un parque, ver los árboles, estoy comiendo, qué rica la comida, pero estamos comiendo pensando en lo que tenemos que hacer más adelante. Así es. Bueno, le agradezco por darme la oportunidad de hacerle esta entrevista y de participar con nosotros. Quiero recordarle a todas las personas y más a los padres que todos los niños son diferentes. No hay ningún niño que sea igual a ninguno y cada uno tiene una manera de pensar diferente y se maneja de manera diferente. Y no por eso deben ser ni discriminados, ni excluidos, ni tampoco aislarlos. Considero yo que como madre debemos de ser empáticos y que este tema que hoy estamos tratando y que hoy estamos conociendo, podamos investigar más, profundizarlos y nunca dejar de ver más allá de que estos niños tienen todo el enfoque que quizás a otros niños o otras personas no lo tienen. Gracias por la entrevista y nos vemos en una próxima entrega de A Tu Salud. Se despide de ustedes Aki Fonseca.